vamos a ir arrancando, porque no sabemos si están todos demorados, estuve mandando ya mensajitos, pero bueno, arranquemos para no perder el tiempo. Y bueno, agradecer especialmente a Gabriel por venir. Gabriel es historiador, es muy reconocido, todos le deben ver la cara conocida, porque la verdad que viene haciendo un laburo muy bueno, y que la verdad que nos pone muy contentos contar con la presencia tuya, que puedas venir a charlar un rato con nosotros. Venimos haciendo esto desde principio de año, tratando de formarnos, de discutir un poco sobre qué es esto de lo nacional y popular, hacer un rastreo histórico de algunos conceptos, de algunas ideas, y también de parte de la historia, no solo argentina sino latinoamericana. Así que bueno, la verdad que hoy estamos orgullosos de contar con tu presencia y bueno, te agradecemos. Y si querés, digo, como vos quieras, digo, charlarlo y discutiéndolo, podemos también aprovechar de todo, también se puede sacar lo bueno. Digo, hoy estamos en la mesa, siempre en general es como una exposición, y hoy podemos como charlar un rato más. Así que bueno, gracias. Hola. 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 Así que bueno, gracias y arranquemos. Gracias por la invitación. Es difícil ahora con el momento post-mundialista, pero lo hago, ¿no? Por eso estuvo bueno. Yo estoy con la cabeza en otro lado. Pero, no, digo, además, bueno, mi interés en particular, yo siempre voy, digamos, me identifico políticamente con lo que ahora llamamos Nacional Popular. Pero me interesa también, más allá de que yo me dedico a otros temas y trabajo, o sea, yo investigo el periodo que voy a hablar ahora, el periodo revolucionario del siglo XIX. Me parece interesante también discutir históricamente para sacar la idea de nación popular de ciertos lugares, para mí, que creo que son un poco antiguos, ¿no? Me parece que es interesante no volver a pensar igual que... Si un texto escrito en 1960 hoy nos sigue hablando sin problema, para mí hay un problema, ¿no? Me parece que hay que renovarse. Si los diagnósticos hechos para Argentina hace 50 años, si siguen siendo válidos, para mí hay un problema en cómo estamos percibiendo la realidad, ¿no? Entonces, cualquier idea de nación popular para mí tiene que identificar lugares clásicos que antes se identificaban con la idea de nación popular, para mí, ¿no? Para que esto pueda seguir para adelante, ¿no? Es decir, que responda más a las preguntas del presente. Hay un historiador que siempre decía, bueno, cada generación, o sea, ¿por qué volvemos a discutir la Revolución de Mayo? Cada generación la vuelve a discutir porque, o sea, la Revolución de Mayo no cambia, el pasado no cambia, pero el presente sí. Pero las preguntas que le vas a hacer ahora al pasado no son las mismas que se hacían en 1970, ni las que se hacían en 1920, ni las que se hacían en 1880, porque obviamente responden a tu realidad actual, ¿no? Por eso me parece que es importante volver siempre sobre el pasado, ¿no? Y en particular, hoy en día, en general, los que trabajamos en historia y en investigación, pero también pasa en los medios, etcétera, lo hablamos recién con ella, la preocupación de la historia se centra mucho en la historia más del siglo XX, ¿no? La historia reciente, sobre todo el peronismo del 70, por lógica, genera más abstracción, ¿no? Lo cual me parece lógico y fabuloso, porque en la época cuando yo estudiaba historia, en la U, en la década del 90, criticábamos que no se hacía historia del siglo XX, ¿no? Ahora es todo lo contrario. Sin embargo, me parece que, me parece buenísimo que estén haciendo esto en el sentido que me parece que uno no puede entender el presente argentino si no entiende la historia más de largo plazo, ¿no? Porque hay muchos problemas que parecen novedades o cuestiones que parecen nuevas en el siglo XX o incluso más ahora, que en realidad tienen raíces muy largas, ¿no? Es decir, uno no puede entender, por decir un ejemplo, que Argentina tiene como un racismo muy fuerte si no entiende el sistema de castas colonial. No queda algo de anarquista, ya la idea de que desigualdad jurídica por color de piel. O sea, es algo que no es una novedad, ¿no? Sino que es algo que tiene una larga trayectoria y así con un montón de temas que uno puede rastrear, incluso a nivel de cómo se forma la cultura política, que eso es lo que quiero hablar ahora. En realidad yo, digamos, ya que somos pocos, estamos en una mesa, si quieren podemos ir a hacerlo charlado, ustedes me pagan. Yo lo que pensaba es que poner algunas cosas sin ánimo de aburrir, que son a mínimo sobre la cuestión de la Revolución de Mayo, de acuerdo al programa que pasado. Pero nada, lo vamos llevando para lo que a ustedes les interese, ¿no? Porque aprovechemos que van a ocupar. Sobre la Revolución de Mayo en particular, comento algunas cosas que hoy en día tenemos como consenso latinoamericano, con
el tema del bicentenario se trabajó mucho a nivel latinoamericano sobre esto, ¿no? Que es corrernos de algunos lugares clásicos de la manera de mirar la historia argentina, que sobre todo tiene que ver, y esto tanto en la escuela liberal como en la escuela revisionista como en la escuela marxista, etcétera, que cometían el mismo error, decimos hoy, ¿no? Que era proyectar el nacionalismo hacia atrás, es decir, proyectar el mapa argentino in infinitum como si siempre hubiera existido. Entonces recortás algo que no existía antes en Argentina y lo proyectás hacia atrás, ¿no? Yo siempre le digo que es el síndrome de Asterix. No sé si ¿se acuerdan de Asterix? Cuando uno agarra Asterix y abre, se juega un mapa de Francia, dice toda la Galia está ocupada por los romanos, ¿no? Y está hablando de algo que pasó en la época que de Francia no era ni siquiera una idea, no había francos, y sin embargo, lo que hace la historieta es proyectar el mapa francés. Acá pasaba, me acuerdo, la revista de Clarín, perdón, hace unos años, hace muchos años, antes de todo el lío, hace muchos años sacó una nota que era los primeros argentinos, la Patagonia hace 10.000 años, ¿no? Y bueno, o sea, esos tipos no tienen nada argentino, ni su colega algún día existirá. Uno de los grandes problemas para pensar históricamente es que no podemos sacarnos el mapa de la cabeza y hacer algo teleológico, pensar que todo conducía necesariamente hacia acá. Entonces estudiamos la historia argentina, uruguaya, brasileña, etc., como historias divididas de acuerdo al criterio posterior. Entonces uno mira los manuales escolares cuando se ve la Revolución de Mayo, siguiendo la vieja idea de Bartolomé Mitre, que nadie modificó, ni siquiera sus opositores más acérrimos, y lo que hacen es recortar el mapa argentino y proyectarlo hacia atrás. Y después en otra unidad se ve independencia latinoamericana. Eso es un error de base clave que hace años que se modificó, pero que es muy difícil sacar de las universidades, etc. ¿Por qué? Porque obviamente funciona. Es decir, obviamente vos sos una nación, y ese es el gran problema que tenemos incluso cuando pensamos políticamente en la idea de la integración latinoamericana, que es cómo hacer coincidir el nacionalismo con la integración latinoamericana. Porque la creación de nacionalismos lo que hizo fue enfatizar la diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia de un uruguayo y un argentino? ¿No? Bueno, hay que crear una diferencia. ¿Se entiende? Entonces, y después esa diferencia existe per se, porque hay culturas políticas diferentes. Uruguay, el país que conozco bien, estoy casado con uruguaya, tiene una cultura política muy distinta a Argentina, ¿no? Es muy difícil entender para nosotros, así como viceversa. Entonces hay muchas cosas en común y realmente hay muchas diferencias. Entonces América Latina es más, hoy en día, más una apuesta a futuro que una realidad esencial, ¿no? ¿Se entiende dónde voy? Pero en un momento, digamos, en el momento que yo quiero hablar ahora muy someramente, hoy uno no puede entender la independencia argentina si no entiende que es un proceso realmente latinoamericano. Porque al aislar el mapa argentino y proyectarlo hacia atrás y no verlo como parte de un conjunto, lo que pasa es que no entendemos lo que pasó acá. Y lo mismo por Uruguay, esto es que hacemos nosotros, los chilenos, los uruguayos, los peruanos, los mexicanos, es el esencialismo nacional que desintegra, ¿no? Ojo, no lo digo como que lo hacen como una persona mala, digo, es algo que viene pasando desde el siglo XIX y tiene que ver con la construcción de naciones, ¿no? Cada nación necesita diferenciar entre las demás. Transversal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hoy en día, y más si la apuesta política de los espacios que hacen las naciones populares en América tiene que ver con la integración, uno no puede sino pensar en la historia republicana. Implica borrar los mapas primero y ver cómo se construyeron, pero no proyectarlos hacia atrás. Porque no puede pensar la Patagonia. Pero esto que parece una tontería, yo no tengo un pizarrón, pero yo a veces cuando doy clase esto, yo doy clase en la Universidad de Buenos Aires, uno dibuja el mapa y uno no puede pensar Argentina sin el mapa argentino, no te sale en la cabeza, porque está muy, no puedes pensar la provincia de Buenos Aires sin la letra G, que hoy en día, cuando en 1810 la provincia de Buenos Aires llegaba de la ciudad de Buenos Aires hasta Lobos, ¿no? Monte, Chascomús, Rancho, eran 100 kilómetros de una línea así. Pero no puedo, yo no puedo, o sea, porque la tenés tan internalizado el mapa. Entonces, primero hay que despojarse del mapa para poder hablar latinoamericanamente, ¿no? Y ahí creo que uno puede empezar a hablar del proceso revolucionario. Porque ustedes, yo sé que tuvieron clases sobre historia colonial, etc. Y habrán visto que la sociedad colonial, por España, creada en buena medida por España, pues, digamos, el imperialismo español es muy distinto a la idea de imperialismo que tenemos después con el Imperio Británico, francés, etc., que son como aliens que entran a una sociedad nativa y extraen riqueza e imponen una dominación sin clasificarse con ella, ¿no? O limitadamente, mientras que estos primeros imperios portugués y español crean sociedades nuevas, ¿no? Es decir, digamos, imponen una religión, pero que pronto se vuelve la religión de todos, no discutida, y crean una sociedad nueva basada en la diferencia. Es decir, una sociedad que nace con un criterio de desigualdad jurídico que la sostiene como base, ¿no? Es una sociedad que es básicamente desigual.
se basa en la idea de que no son iguales, porque nace con españoles o indios como algo diferenciado, y después todo lo que va surgiendo dentro del modelo ideal que nunca existió, de los españoles dividían el imperio en República Española y República de Indios. Enseguida, ya la primera generación de conquistadores generan una sociedad de mestizos, ¿no? Este país nace como un país mestizo, ¿no? Y esto es interesante en Argentina, que no se reconoce nunca como tal, ¿no? Se reconoce como un país mestizo, ¿no? En Argentina, uno de los grandes problemas argentinos es el mito del país blanco, que es algo posterior a la idea del país inmigrante, que anula toda la historia anterior, ¿no? Eso empieza con la generación del 80. Desde la generación. Pero incluso sugerido posteriormente, ¿no? O sea, lo hice como pregunta, no como afirmación. Muchos siguen diciendo que los argentinos vienen de los barcos. Claro. Lo escuchaba hace tanto, en los medios, como algo como una seguridad que anula toda la historia criollo mestiza negra previa. Pero eso, la pregunta que yo te decía, esa visión empieza con la generación del 80 o tiene sus raíces. Sí, sobre todo empieza también cuando efectivamente hay un dato empírico muy fuerte, posterior al periodo que ahora, que es la realmente existente gigante esta inmigración europea, que es notable. Eso, y tiene mucho que ver también con el peso que tiene la región pampeana en Argentina, ¿no? Donde efectivamente el componente inmigrante va a ser muy fuerte en Buenos Aires y toda la litoral, pero que obviamente no es igual para el resto. Pero tampoco es igual incluso en Buenos Aires, donde uno dice, bueno, ¿qué pasó con los criollos que estaban antes? Sigue estando. No solo a nivel oligárquico, si querés, con la grandes familias, sino incluso en la sociedad que se mezcla, ¿no? Esta división que decís de República de Españoles y de indios era una división social, digamos. En realidad una sociedad es una división medio ideal. El gran problema que tienen los españoles cuando hacen la conquista es la terrible mortandad que generan, ¿no? Por las enfermedades, por la matanza y sobre todo por la explotación de medidas, van desarmando comunidades. Entonces la gente se va muriendo. Entonces lo que tienen es que después de la conquista, durante el siglo XVI solo, la población tiene tal desbarranco que no pueden conseguir lo que ellos quieren, que es gente que trabaje para ellos y genera riqueza. Entonces hacen todo un sistema que es proteger a las comunidades indígenas, protegerlas por eso, no por otra cosa, que es tratar de sacar a los españoles. Entonces dicen, bueno, los pueblos indios tienen que vivir solos, ellos solos, con sus caciques, y el único español que va a estar es el cura, ¿no? Y el corregidor, que es un funcionario que va y hace la comunicación entre los dos mundos, ¿no? Que es decir, cacique junta el tributo, hay tierras comunales que tienen los pueblos, ¿no? Esto funcionó mucho más claramente en Perú, en lo que era Bolivia, en el Alto Perú, ¿no? En lo que ahora es Argentina, como era una zona de frontera y mucho menos rica, con menos gente, o sea, digamos, el poder de los españoles fue más fuerte en el sentido de poder desafiar a la corona española y no respetar tanto esta norma. Aún así, muchos pueblos de indios existieron durante mucho tiempo, sobre todo en Santiago del Estero y Jujuy, y Córdoba, el norte. Todavía hay un pueblo de indios hoy en Argentina que tiene su tierra comunal, que es originaria, que es Amaicha, en Tucumán, ¿no? Que logró mantenerla inalterable del siglo XVI hasta hoy, siglo XVII hasta hoy. En general eso no pasa, es mucho más común en lugares con población indígena más fuerte, ¿no? Bolivia, pero se entiende esto. Entonces, es un modelo idealista, en el sentido que dice, bueno, separados, dos sociedades. Ahora, ya al principio ese modelo no existía. En primer lugar, porque se traen esclavos negros, que no entran en ninguno de los dos mundos. Y en segundo lugar, porque ya la primera generación, que son casi todos hombres de conquistadores, bueno, toman como parte del botín, son las mujeres de los vencidos, y entonces nacen mestizos. Los primeros españoles en el siglo XVI dicen, ¿qué hacemos con los mestizos? ¿No? Son españoles, son indios, no son nada. Entonces no hay una identidad mestiza, ¿no? Los indios tienen identidad de indios, se llaman así mismo así. Los mestizos no. Entonces, y América es mestiza, es decir, es una identidad diluida. Algunos se convierten en los pobres de la sociedad blanca, de la sociedad española, otros se pliegan a las sociedades indígenas, pero no les dan tierras comunales porque no son indígenas, es decir, son como los que generan la cultura americana de bilingües, ¿no? Los que llevan esta hibridación cultural que da nacimiento a este continente, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Es decir, pero a diferencia de los africanos que se reconocen a sí mismos como, bueno, se llaman morenos, los indios que se reconocen como indios, o los blancos españoles que se consideran como españoles, sean blancos o no importa eso. Se reconocen así. Lo importante no es tanto el color de piel que tengan, sino cómo se les dicen, ¿no? Y el resto, digamos, todo ese mundo intermedio no tiene identidad. Ahora, esta sociedad racialmente desigual genera muchas tensiones, ¿no?
lo mismo que los problemas sociales, los pobres ricos, como cualquier sociedad, y más otras contradicciones que existían entre intereses económicos, por ejemplo, los que querían sacarse encima el monopolio comercial español y preferían otro tipo de sistema económico, etc. Todas estas tensiones alguna vez fueron propuestas como las causas de la revolución que terminó en la Revolución de Mayo, ¿no? Hoy en día en general suponemos que ninguna de ellas condujo a la revolución, sino que todas esas tensiones previas se politizaron después de la revolución. O sea, se hicieron política, afloraron como conflicto una vez que se produjo la revolución. Pero no, se entiende, no es que antes en una época se suponía que los asentados decían queremos comercio libre, entonces hacen la revolución para imponer el comercio libre. ¿Por qué se cae esta hipótesis? Porque después se descubre que en realidad en 1809 es el virrey español el que instala el comercio libre porque necesita financiar su propia caja, ¿no? Entonces abre el comercio para que hagas una revolución para conseguir algo que ellos te dieron, ¿no? Y en general, sobre todo, lo más interesante que pasó, creo, para el bicentenario es poder ver que al mismo tiempo en toda América pasa lo mismo sin ponerse de acuerdo. Se dan revoluciones en todos lados a la vez. ¿Por qué? Es imposible que la coincidencia si no hay una causa común, ¿no? Entonces es volver a pensar justamente el imperio español como imperio. Entonces lo que genera que afloren las tensiones en todos lados es el derrumbe de España. Es decir, cuando invade Napoleón Bonaparte, los franceses, eso destruye la cabeza de la monarquía. Para hacer una comparación medio anacrónica, si hoy en día cae el gobierno en Buenos Aires, también cae el gobierno nacional que está en Buenos Aires, es el gobierno de Jujuy, es el gobierno de Mendoza. Es decir, acá sería algo similar, se derrumba el rey, que es el rey de todos, ¿no? Se derrumba la monarquía y ¿qué se hace con eso? ¿No? Entonces, ese derrumbe general va a dar lugar a un montón de reacciones diferentes y a que todas las tensiones sociales, raciales, afloren en la revolución. ¿Sí? Y cuando hablo de revolución, como pasa con cualquier revolución, no me refiero a la revolución de mayo, es decir, al 25 de mayo de 1810, que podemos discutir si es una revolución o no, es el comienzo de un proceso revolucionario. Que dura, bueno, ahí las discusiones, como siempre, los historiadores se ponen de acuerdo cuando empezó, pero nunca cuando terminó, ¿no? Depende de qué mires. O sea, por lo menos duró 10 años, algunos dicen 70 años, ¿no? Hasta que se forman los estados nacionales, puede ser hasta la guerra del Paraguay, depende de qué variable uno analice. Pero por lo menos estamos todos de acuerdo que si uno se para en 1810 y se para en 1820, cuando se derrumba a su vez el sistema revolucionario, tiene un proceso de cambio y puede comparar qué cambió si mira 1810 y mira 1820. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en 1810? Bueno, como dije antes, en 1808 es la invasión española francesa a España, la prisión del rey Fernando VII, y esto es algo que a mí me pasa mucho, y siempre lo digo a mis estudiantes, a nosotros nos cuesta mucho entender el rey, porque nosotros no tenemos rey. Al punto que cuando en España abdica el rey nos reímos, hacemos chistes con eso, porque no tenemos la idea de un rey en la cabeza, ¿no? Lo que implicaba. O sea, el mundo tradicional no se podía pensar sin rey, no había lugares que no tuvieran rey. Primero decía, o sea, había repúblicas tradicionales en Europa, que ya estaban en decadencia para ese momento, y después Estados Unidos, que es una creación nueva en 1776, muy reciente, ¿no? Entonces, el rey no era solamente el gobernante, sino que el rey era la idea de justicia, ¿no? Esto tengan en cuenta algo de fundamental. En el Imperio Español, la justicia es el gran legitimante. ¿Por qué? A diferencia de imperialismos posteriores, los españoles no tenían un ejército de ocupación para que la gente no se rebelara. ¿En qué se basaba el dominio español? En el consenso que existía en que el rey era legítimo. Durante todo el imperio español, 300 años, todas las rebeliones que hay, todas las tensiones que hay, que son un montón, una sociedad muy desigual, muy violenta, nunca dieron lugar, salvo una vez, que la rebelión de Tupac Amaru, a una impugnación del rey. No hubo rebeliones en contra del rey de España, las rebeliones eran contra los funcionarios. Muchos de los levantamientos que existían desde México hasta acá, el grito era: viva el rey, muera el mal gobierno. El mal gobierno es los funcionarios locales, pero no el rey. El rey es intocable, es un rey a quien nunca nadie vio, porque está en Europa, pero es un principio, se entiende más que nada. Es una figura, como Dios. Claro, en parte como el representante de Dios, y sobre todo como el padre, eso decía. Y Disculpame, sí. porque yo no soy muy conocedora de la historia, Sí. pero esto que decís a mí me genera la duda, que es lo que te quiero preguntar. Sí. Es esta reacción que vos decís,
surge por la caída del rey, Sí. por la toma de presidio del rey. Es un acto, digamos, como de un chico que pierde a su papá, a ver Sí. si se me entiende la pregunta, y se pone triste, Sí. o es un chico que pierde a su papá y se alegra frente a la rebelión posible del adolescente. ¿Se entiende lo que Sí. quiero preguntar? Creo que las dos cosas, ¿no? O sea, y depende de quién, porque la sociedad es distinta reacciona. Por de eso, manera- pero en buena vos lo medida presentaste hay así. un momento que es, hay un momento inicial que es ¿qué hago sin rey? ¿Sí? No hay rey, ¿qué hago? El mundo se desmorona, ¿no? Y eso lleva a que todos los sectores sociales participen, no solamente los grupos dominantes, sino que en cualquier lado la falta de rey es un principio de incertidumbre. Porque si vos pensás que es el regulador de la... ¿Por qué digo? Explico una ¿Se cosa más. entendió lo que Sí, quise sí, preguntar, no? perfectamente. Porque no Digo, fue muy clara. el tema de la idea del padre, como se decía el rey, Claro. y la idea de la justicia, ¿no? La sociedad colonial se basa en buena medida en la justicia. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tiene alma, incluso un esclavo, un indio, puede ir a la justicia a reclamar contra su amo, y muchas veces gana. Y ese es el gran legitimante del sistema. O sea, ¿cómo sabemos esto? Los que trabajamos yo me dediqué siempre a la historia popular. ¿Cómo puedes hacer historia popular? Escribiendo juicios, ¿no? Porque ahí aparece la gente que no tiene historia. En buena medida, hay un montón de juicios de esclavos en toda América y juicios de indígenas contra otros para proteger sus tierras, para que no evitar abusos. Muchas veces pierden, pero hay veces que ganan. ¿Sí? Entonces, eso es el principio de justicia. Eso en un punto se funciona el sistema, ¿se entiende? ¿No? Es decir, el hecho de que si los esclavos pierden todos los juicios, o los juicios siempre es una fantochada, no tiene legitimidad. ¿Sí? No es que lo piensen así, pero... Entonces, y el rey se suponía el garante de la justicia. Entonces, eso es lo que le daba la legitimidad como rey, más que el que gobierna, como entendemos hoy en día un presidente. ¿Se entiende? Entonces, no existe la idea de separación de poderes, el rey es todo, ¿no? No habiendo rey, ahora, no es que de golpe el rey desapareció en un mundo idílico, el rey desaparece en un mundo, esto es terrible, en una sociedad, en un imperio que está en total decadencia. Y ahí sí los historiadores tienen dos posturas, los que creen que hasta 1808 no pasaba nada y de golpe viene un rayo que cae del cielo, que es Napoleón, ¿no? Saca al rey, entonces de golpe no saben qué hacer, niños. Claro. Y la mirada que yo comparto es que en realidad, efectivamente hay un acontecimiento disruptivo que nadie esperaba, que nadie en 1807 decía, hagamos una revolución. Había, está Francisco de Miranda, ¿no? Venezolano, pero que cuando llega a conocer nadie en 1806 hace una expedición a Venezuela para empezar una emancipación y nadie le da bola, ¿no? Sin embargo en 1810 sí la va a hacer, o sea, algo pasa en el medio. Entonces, las tensiones estaban, el tema fue que el rayo digamos, lo que hace es permitirles que afloren, no es que no pasaba nada, era un mundo que distaba mucho de lo ideal, ¿no? Una mirada más conservadora en los últimos años, sobre todo en España, mostraba una especie de monarquía que funcionaba perfectamente y de golpe todo se desmoronó. Sin embargo, no es así, lo que pasó es que era una sociedad muy compleja, con muchas tensiones, y este acontecimiento disruptivo fue lo que permitió que afloraran esas tensiones, más adolescentes. Claro. Y no hubo una figura, digamos, que reemplazara, así, como que fuera legitimante cuando desapareció el rey. ¿O? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que genera esta desaparición, que es, a ver, aclaro otro punto contextual que daría para dar horas y que a mí me encanta, pero que es una era de revoluciones. O sea, la revolución que empieza acá, en América, es una revolución que viene después de otras revoluciones. No es un momento cualquiera del mundo. La gente sabe, las noticias circulan muchísimo, ¿no? Estas sociedades tradicionales, sin medios de comunicación, no importa. O sea, algo que está muy bien estudiado en toda América es que todo el mundo sabe mucha información de todo por el rumor, ¿no? O sea, los barcos traen noticias, ¿no? Los puertos como este son lugares donde se sabe todo, o sea, noticias verdaderas, noticias falsas, como, bueno, no, hoy en día se le da un Twitter. Hoy leí un Twitter de Pepita Higuaín, que no lo hizo Pepita Higuaín, claramente, la mamá de Maradona, eso es lo mismo. Alguien venía y decía, no sabe lo que pasó. Mentira, ¿verdad? No importa, pero que circula la información. Se encontraron un año después de que la Revolución Francesa declaró los derechos del hombre y del ciudadano en París, en Bolivia, actual Bolivia, se encuentra una copia, ¿no? Entonces vos decís, bueno, en un pueblo indígena, ¿no? Es decir, todo eso está circulando. Fue la rebelión de Tupac en 1780, la Revolución Norteamericana, que rompe con el rey, que es un principio muy fuerte, la Revolución Francesa, que mata a su rey, ¿no? La Revolución haitiana, que es una rebelión de esclavos, ¿no? Todo eso se conoce perfectamente en todos lados, ¿no? En 1810 yo encontré acá casos de gente diciendo vamos a guillotinar a los malos paisanos. Acá nunca hubo una guillotina, ¿no?
Sin embargo, el principio de guillotina lo tienen todos en la calle. Estoy hablando de paisanos, no hay gente de informada, ilustrada, sino hay gente común, que la mayoría no sabe leer. Pero no importa, ¿no? Digo, uno siempre estudia en la escuela, supongo que se sigue haciendo. ¿Cómo se entera acá? ¿Cómo empieza la Revolución de Mayo? Se contaba la semana de mayo, ¿no? El 18 de mayo. Sí. ¿Qué pasa la semana de mayo? El 18 llegaba un barco que traía noticias de España. ¿Sí? El virrey incautaba esas racetas para que nadie se enterara. Esa noche lo sabían todos. ¿Por qué? Porque baja un marinero y dice, muchachos, no saben lo que pasó. Una pulpería. Es así. Y bueno, los puertos, si les interesa esto, hay un texto muy famoso que se llama El diario de un soldado, que escribió un miliciano porteño, unos pocos textos que no escribe alguien de la clase alta, sino alguien desconocido, un anónimo, que es un texto tradicional que se publicó creo en su momento en el Senado, justamente, que es un diario, el tipo dice, bueno, pasa esto, y todo el tipo dice, se dice que en México, se dice que en España, sabe todo, la mitad de lo que disfruta podrida, como pasa hoy, ¿no? Pero no importa, es decir, lo que quiero decir es cómo eso genera una cultura política, una cultura revolucionaria también, incluso no planeada, es decir, si uno quiere ver cómo se expande la revolución, tiene que seguir a los barcos y a los arrieros que van con las carretitas llevando, no solamente llevan comida o ponchos, llevan noticias, ¿no? Y eso genera la pulpería, la posta, son lugares de integración, fogón, bueno. Entonces, me sigue, entonces no es un momento, este rayo que cae en un momento muy particular, donde incluso los criterios de obediencia y las ideas tradicionales sobre el poder y por qué hay que mandar y obedecer se empiezan a poner en cuestión a nivel occidental por lo menos, y eso es lo que aflora con la revolución, que es un desafío general al orden previo, al orden existente. ¿Sí? Entonces, cuando empieza esta revolución, o sea, ¿por qué empieza la revolución concretamente en el Río de la Plata? Bueno, repite un poco el esquema que primero se dio en España, ¿sí? Que es en 1808. En 1808 se derrumba la monarquía española cuando cae prisionero el rey Fernando VII, ¿no? De Napoleón, y hay un principio político, y ahí yo siempre comparo con el 2001, ¿no? Y cómo los famosos 5 presidentes siguen un criterio establecido en la Constitución, ¿no? De acuerdo al criterio dinástico con el cual se gobernó la monarquía, un rey podía morirse y siempre había un sucesor, ¿no? Pero lo que hace Napoleón es romper el criterio y sacarle la corona al rey y dársela a su hermano, ¿no? El hermano Napoleón, lo cual no está contemplado en la legitimidad política, o sea, no es legítimo. Entonces lo que hacen la mayor parte, muchos aceptan, pero muchos, la mayoría dicen no es nuestro rey. Entonces, ¿cómo reemplazar al rey? Entonces, el principio político que se aplica es, que se llama pactismo, ¿no? Que el pensamiento político de la época es, si no hay rey, la soberanía, ¿no? O sea, la potestad de mandar, que Dios no se la da directamente al rey, Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Ese es el principio teórico. ¿Quiénes son los pueblos? No el pueblo, sino los pueblos, las ciudades que forman la monarquía, los cuerpos de la monarquía. Entonces, ¿qué pasa si no hay rey? Que nunca había ocurrido, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué hacen los pueblos? Es decir, ¿qué hace cada ciudad? Elige una junta de gobierno, con sus notables, sus grupos dominantes, arma una junta de gobierno que dice representar los derechos de Fernando VI. Entonces eso pasa en Madrid, pasa en Sevilla, pasa en Bilbao, bla, bla, ¿no? Y todas esas juntas se juntan en una junta central, en Sevilla, lo conocido, ¿no? En 1808, y logran que América se mantenga unida bajo siendo fiel a lo que pasaba en España, ¿no? Algunos lugares no quisieron hacerlo, como pasó en La Paz, que era Bolivia, ¿no? En Chuquisaca o en Quito, que hicieron juntas, igual que en España, y las autoridades virreinales las reprimen, en 1809. ¿Sí? Me siguen, ¿no? Sin embargo, al año siguiente, en el año 1810, la resistencia de estas juntas a los franceses fracasa, los derrotan completamente, conquistan toda España, no queda nada salvo la ciudad de Cádiz, que protege de los británicos, y entonces esas noticias llegan a América, y a medida que van llegando se van formando juntas, al igual que habían hecho antes los españoles, claro. Primero Caracas, perdón, en abril, en mayo Buenos Aires, después Santiago de Chile, Bogotá, Cartagena, hoy Colombia, una parte de México, ¿no? Y ahí comienza el gran problema, porque algunos territorios forman juntos y pretenden que los demás hagan lo mismo o que los obedezcan, y otros dicen no. Mientras quede algo en pie en España, nosotros somos fieles a eso.
¿sí? Que es lo que hacen en el territorio nuestro, para no complicarla, Montevideo, Córdoba, Asunción del Paraguay. Que además son ciudades rivales con Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar una guerra civil entre los partidarios de la Junta, de las juntas en América, y los que son contrarios a las juntas y que son fieles a algo que se crea en España, una especie de ad hoc, que es el Consejo de Regencia. Un grupo de notables que dicen, nosotros representamos al rey. Porque sí, sin ningún criterio legal. Y entonces lo que comienza, que nosotros hoy llamamos la guerra de independencia, en realidad inicialmente es una guerra civil. Porque España no pelea, porque España están peleando contra los franceses. O sea, se pelea con gente de acá, recursos locales, entre gente que vivía acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, lo primero que hace la Junta de Buenos Aires no es decir mueran los españoles, lo primero, sino es vamos a luchar contra los mandones. No la campera medio fría. ¿Quiénes son los mandones? ¿Querés café o agua? Un café. El agua te acepto, porque después me empiezo a... ¿Quiénes son los mandones? Son las autoridades coloniales. O sea, las primeras víctimas de la revolución son y también económicamente, digamos, los grandes comerciantes del monopolio español, que enseguida son los que pierden el dominio comercial, ¿no? El grupo dominante económicamente en Buenos Aires en particular eran los comerciantes monopólicos y eso lo pierden enseguida. ¿Sí? Pero insisto, el primer momento no es contra los españoles, es contra los mandones. ¿Sí? ¿Y qué quiere esa junta de gobierno? Y ahí vamos a también un problema que el nacionalismo nunca logró manejar bien, ¿no? Ahora que hablamos de nación popular, que es ¿qué hacemos con... ¿Por qué en 1810 no declaran independencia? Entonces los historiadores hacían malabares durante años para decir, bueno, en realidad querían declarar independencia, pero no se animaban y usaban lo que llaman la máscara de Fernando VII. Decían que eran fieles al rey, pero en realidad no eran fieles al rey. Y ahí uno tiene lo que decían siempre era mentira, porque en realidad tenían una conciencia nacional en ciernes, o en realidad muchos realmente creían que estaban salvando los derechos del rey, porque, y ahí hay que diferenciar entre un concepto que hoy en día es más claro, pero que es entre la idea de independencia como la entendemos hoy, que en esa época no se decía así, y la idea de autonomía. Y ahí el gran problema que tenemos en historia es ¿Cómo lo nombraban eso? Independencia. Y a la independencia de hoy le decían independencia absoluta. Siempre que un adjetivo no está bien, por algo se pone, ¿no? A veces entienden esto. Pero autonomía no estaba. No existía como se decía independencia. Independencia absoluta sería. Independencia sola, a secas, era, o independencia a secas es lo que hoy llamamos auto. Alguien puede decir, vive la independencia, vive el rey. Porque era un autonomista, diríamos hoy. Y si alguien decía independencia absoluta, significa hagamos un país nuevo. ¿Sí? Entonces, esa tensión recorre la historia de los revolucionarios y a los grupos revolucionarios entre 1810 y 1816. Son dos tensiones en pugna. Unos quieren autonomía, otros quieren independencia. No es que todos eran independentistas. Y que los que no eran independentistas eran contrarrevolucionarios. Pero ¿cómo sería lo de autonomía? Ahí voy a eso. La autonomía es lo que dice, la primera circular que manda la Junta a explicar a los ingleses lo que quieren hacer, dice: nosotros queremos que no nos gobiernen más los españoles, no más metrópoli, no más mandar nuestra riqueza a Madrid. Queremos ser un territorio que se gobierna a sí mismo dentro de la monarquía española. ¿Sí? Un poco lo que después fue la Commonwealth inglesa. Australia, Canadá, lo que decían a la reina de Inglaterra, no les mandaba nada. Lo que hacían era gobernarse a sí mismos, pero eran parte de la monarquía. O sea, ellos decían, Fernando VII es nuestro rey, lo amamos, ¿verdad? Pero los criollos dominantes acá son los que van a tener la riqueza que acá. ¿Sí? Sería algo así como una monarquía federal. ¿Sí? Caracas se gobierna a sí mismo, es decir, un principio, ¿por qué? Por el principio legítimo del rey. ¿No? Porque la idea era que el rey, o sea, que esto termine siendo una república tiene que ver con que va a haber una guerra y esa guerra genera radicalización y las posturas se van a empezar a... ¿no? Esa es la clave del famosísimo enfrentamiento entre saavedristas y morenistas. ¿No? Saavedra es un autonomista. Dirige la Junta y dice, bueno, nosotros queremos el gobierno no es, digamos, de nosotros mismos. En cambio, Mariano Moreno, que dirige un grupo mucho más chiquito, sí planta la idea de independencia absoluta. Absoluta. Claro, independencia absoluta. Tendrá una autonomía. En un discurso, digo, y ahí tenemos un problema con los revolucionarios, que una vez les pide una coherencia que un político no puede tener cuando está haciendo política. ¿No? O sea, Moreno no es Rousseau escribiendo teoría. Es un tipo que está calmando un gobierno y está escribiendo mientras hace política. Es decir,
mientras tiene que todo el La tiempo ver lo que está. reacción. Exacto. Eso es clave para tener un pensamiento. A veces hay cosas que parecen incoherentes, porque bueno, pero ¿por qué hoy dijo esto? La semana dice algo que no es igual. Y bueno, porque nada, la coyuntura cambia, ¿no? Por eso Moreno escribe solo 6 meses, como revolucionario. Bueno, esa es otra discusión, pero digo, sin entrar en la discusión si escribió o no el famoso plan de operaciones, que hoy en día parece que uno es de izquierda, se dice que lo escribió, es de derecha, se dice que no lo escribió, y en realidad la verdad es que no se sabe, pero vamos a poner que lo escribió. Pero sin llegar al plan de operaciones, todo lo que escribe en la Gaceta, que es lo mismo prácticamente, ¿no? Un poco más elegante en la Gaceta por ahí, lo que dice Moreno es: nosotros amamos al rey. Fernando VI, a ver, ¿por qué decía amamos al rey? Porque la gente estaba con el rey, o sea, es decir, cuando en 1808 en Buenos Aires cae prisionero Fernando VII, ¿sabe? La gente grita viva el rey, buenos los franceses, o sea, no es que gritan abajo el rey de España, ¿se entiende? O sea, por eso es tan repentino ese cambio, ¿no? Si bien acá, y eso sí es un dato local muy particular, que no hay en el resto de América revolucionaria, tiene que ver con lo que pasó con las invasiones inglesas, ¿no? Que ante una invasión en la cual el imperio claramente fracasa en su rechazo, ¿no? Sobre todo la primera invasión, 1806, toma la ciudad de manera muy fácil. La defensa fracasa completamente y es la misma población local, con la ciudad de Montevideo, la que libera la ciudad. Con lo cual, lo hizo sin intervención monárquica, ¿sí? Y además genera algo que es fundamental, porque lo vieron ya, pero que es un ejército urbano, que creo que la milicia porteña, que se organiza con jefes de la élite local por fuera del Imperio Español, o sea, por fuera de la organización tradicional del Imperio Español, pero financiado por el Estado, digamos, por la corona. Eso es muy novedoso acá. Eso es lo que hace que Buenos Aires tenga algo que nadie tiene, que es un ejército. ¿Sí? Y acá no les quiero complicar la vida, se lo digo, pero en realidad no era un ejército, sino una milicia, que no es lo mismo. ¿Sí? La milicia es algo que hoy en día nos cuesta pensar, pero que eran vecinos en armas, ¿no? No son militares, son vecinos. ¿Sí? Es un ejército no profesional. Claro. Que está en el ejército profesional, el tipo que trabajaba de soldado. Claro. Pero para que uno tenga una idea, la población de Buenos Aires en 1806 era más o menos 40.000 personas, entre hombres, mujeres, niños, etc. Se alistan 7.000. Es decir, son todos los, toda la ciudad armada, todos los hombres entre 16 y 45 años, ¿no? Y se organizan de acuerdo al bien el principio de diferenciación desigual del Imperio Español, ¿no? Los que nacieron en la patria, que es la ciudad, son patricios, o sea, reinos, ¿no? El regimiento de patricios. Los que vienen del norte son arribeños, porque vienen del norte, de arriba, ¿no? Los españoles, como tampoco son españoles, sino que son, ¿cómo se organizan? Gallegos, andaluces, catalanes, ¿no? Y separados, pardos, morenos, ¿no? Porque no se van a dejar a lo blanco, no lo van a dejar, ¿no? Eso es algo que se rompe después con la revolución. Y finalmente, esclavos, palos, lanzas, como un regimiento aparte. Y lo de la campaña, labradores, ¿no? Muy organizadito, ese es el criterio de la sociedad colonial, es desigual. Eso es una de las cosas que va a romper la revolución, ¿no? Que todo se vuelve más confuso, más complejo. Entonces, esa milicia que tenía Buenos Aires sí era una novedad. Cuando uno dice, bueno, los males del nacionalismo es que pensamos siempre lo excepcional y no lo general, ¿no? Ahora, en este caso sí hay algo que es excepcional, en el caso porteño, que es ese ejército que tiene, ¿no? ¿Qué hace entonces? Por eso vieron que el ejército siempre dice nacido con la patria. ¿Por qué? Porque el 29 de mayo de 1810, 4 días después de la revolución, ¿qué hace la Junta? Crea el ejército. Es decir, hace de esa milicia un ejército. ¿Sí? Y como hay tanto entusiasmo, se acepta algo que nunca más nadie va a aceptar, que es que los milicianos sean soldados. Porque el miliciano está para defender el lugar, no para irse a pelear a otro lado. Y siempre hay una resistencia muy grande de ir a pelear a otro lado, en toda ciudad, ¿no? Ese momento es muy particular y entonces logran mandar a estos patricios, a rebeldes, etc., a lo que ahora es Bolivia, ¿no? Que era parte del Virreinato de la Plata, donde está la mina de plata de Potosí, que era la clave de la economía, y mandan a esas milicias a controlar eso. Y en el camino se llevan puesto a los cordobeses, que están en contra de Buenos Aires, no tenían ejército, ¿sí? Iban haciendo que si alguna provincia dudaba, obedezca. Hasta Potosí. Y se quedan puestos, ¿no? En cambio, no tiene más fuerza para mandar contra Asunción del Paraguay, cuando mandan a 20 tipos con Belgrano, que lo hacen de goma, y tampoco pueden tomar Montevideo, que además era la ciudad amurallada de la región, ¿no? Y eso es lo que genera el escenario de 1810, que es este intento de monarquía federal, ¿no?
a los que nos gustan las revoluciones es un periodo fabuloso porque empieza a haber un montón, uno siempre piensa, bueno, están estos contra estos, no, es mucho más complicado. Porque entre los revolucionarios están los autonomistas y los independentistas, si quieren, con esta idea de Moreno que no termina de desarrollar, que dice, bueno, amamos a Fernando VII, pero si nos vamos a pensar, lo escribo así, ¿no? En realidad, Fernando no tiene mucho derecho a ser nuestro rey, porque la conquista, o sea, los españoles dominan este lugar por conquista, y la fuerza no da derecho. Rousseau. Nunca hubo consentimiento de los americanos en entrar en el Imperio Español. Y ese es un principio, hay que dar antes del contexto. La era de las revoluciones de Estados Unidos, Francia, Haití, etc., se basa muy fuerte en la idea de consentimiento, que es alguna novedad. Que nadie puede ser dominado si no consiente esa obediencia. Es decir, nadie puede obedecer si no consiente esa obediencia. Claro, el contrato social está citando a Rousseau. Exacto. Y ese es un principio revolucionario. Porque entonces, si nosotros no consentimos que los españoles nos invadieran, dice Moreno, ¿no? Como un principio abstracto, entonces, ¿por qué Fernando es nuestro rey? No tiene derecho. Igual lo queremos, dice, eso digo, por eso digo que es un político que está escribiendo, dice, no se te da gente en contra, ¿no? Dice, bueno, pero en realidad ese discurso de ponerse en texto es el germen de la independencia absoluta, porque ahí hay una inclinación al orden previo. Y a partir, o sea, en 1810 no hay independentistas, pero prácticamente, en 1811 está lleno ya. Y eso es lo que tiene las revoluciones, aceleran el tiempo. Entonces si uno está parado en 1811 dice, bueno, pero esto tendría que estar hace años ya, no, es muy rápido el cambio. Tiene que ver con la radicalización de las posiciones por la puja. ¿Sí? Es algo como todos sabemos en Argentina. O sea, si dos posiciones se empiezan a radicalizar, las posiciones iniciales se pueden transformar y llevar a lugares muy distintos. ¿No? Entonces, mientras van a estar peleando esta guerra civil, los partidarios de la Junta contra los enemigos de la Junta, Montevideo, Asunción, etc. Insisto, guerra civil, ¿no? España no participa, no puede. ¿Pero es solo política? ¿En qué sentido? En este, o sea, vos lo presentás que solo la división Sí. es solo política. Pues hay No hay- intereses económicos Sí. contrapuestos. Entre los revolucionarios no. No. Si vos, hay estudios sociales hechos, son lo mismo. Es decir, el mismo origen social, fueron las mismas escuelas. Son No, bueno, pero parientes. estoy diciendo los objetivos. Si No, otros no. objetivos económicos. Mira, la revolución no tiene. A ver, hay un grupo que era un grupo bastante. Justamente, que la revolución después de años va a entronizar económicamente, que son los estancieros, que durante mucho tiempo se creyó que ellos eran los que estaban a favor de la revolución. Y efectivamente van a estarlo. Pero no es que ellos, si vos te fijas, no tienen el poder, no manejan el poder, no tienen los lugares clave, y recién con los años, sobre todo por la guerra de independencia y la pérdida de Potosí, y de la mina, y de la organización interna del virreinato, básicamente va a hacer que sea el libre comercio la única opción económica que tenga el Río de la Plata y va a darle el gran triunfo a Buenos Aires, que es el que tiene el puerto. Antes de poner así. Es decir, el sistema organizado en Potosí, digamos, el interior argentino se encargaba de alimentar a Potosí, ¿no? Con lo cual no eran economías tan en desventaja como Buenos Aires como hacer después del libre cambio. ¿Sí? Ahora, que la revolución impuso el libre cambio, que ya había puesto Cisneros en 1809, es real. Que la revolución se hizo para instalar el libre cambio no se puede sostener empíricamente. ¿No? ¿Se entiende? Es decir, Sí. no es la única. Que algunos lo querían sin duda, pero que toda la población se movilizó por el libre cambio, no. O por lo menos nadie lo pudo probar. Pero digamos, la puja era ideológica, Por eso, o había un o sea, trasfondo solo económico, puja. o sea, la toma de No. posiciones era... Inicialmente es un problema político, pero enseguida va a destapar otros problemas. Uno va a ser una cuestión económica, puja de poderes, y otro sobre todo es una cuestión social. Porque lo que va a aflorar son todas las tensiones raciales y sociales de las previas. ¿No? Sobre todo porque la revolución lo que genera en el Río de la Plata en particular, pero en toda América, es una gran participación popular en la política, que antes no existía. Y que tiene que ver con justamente la puja política, porque yo particularmente investigué eso, ¿no? Digo, que es, si vos tenés a los saavedristas de un lado y a los morenistas del otro, ¿no? La junta que dirige está dividida en dos grupos, ¿no? ¿Cómo se decide quién gana? Antes lo decía el rey. O sea, ¿cómo era hacer política en el sistema colonial? Bueno, uno hacía lobby en Madrid, sin anacronismo, ¿no? Es decir, mandaba, o sea, había redes de relación, presionar en la corte para que el rey, bueno, o los funcionarios decidieran para un lado o para el otro. Básicamente era eso. No hay más rey, no hay nada sobre el gobierno local. Entonces,
que junte más. Claro, se empieza a mirar hacia abajo, ¿no? Entonces, en 1811, que es una fecha muy importante, en abril de 1811 hay una movilización a la Plaza de la Victoria, de sabedristas diciendo... De los comuneros. Sí, acá los orilleros. Los orilleros. Los cataron los caballos. Que claro, son como gente de poncho, como se decía en la época, que viene al centro e impone una solución política, ¿no? Y ahí eso tiene efectos muy grandes, porque, a ver, ese movimiento que organizan los grupos, el grupo ideado por Saavedra, que si me permiten un anacronismo, tenía mucho más inserción territorial, diríamos hoy en día, que los morenistas, ¿no? Los alcaldes de barrios, funcionarios, logran llevar a la gente a la plaza. Ahora, ¿cómo la llevan? Como uno sabe, políticamente, no, digamos... Será con el choripán. Claro, iba a hacer ese chiste, ¿sí? El chori y la coca, pero ¿cuál es el tema? Como sabemos que el chori y la coca es fruto de una negociación, claro, efectivamente cualquier movilización popular en la historia requiere algún tipo de empatía de quienes van con la causa por la que se los convoca, ¿no? Entonces muchas veces es muy difícil saber lo que pensaban porque no dejan escritos, pero efectivamente, o sea, uno no sabe muy bien por qué en 1810 participó también cierta parte de lo que se llama el bajo pueblo, ¿no? En Buenos Aires. Sabemos que hubo gente en un lugar bien subordinado. ¿Por qué? Porque si usted va al Museo Histórico Nacional, está el petitorio que se firmó para pedir que se fuera del rey. Son 400 firmas, ¿no? Esas 400 firmas, que es el 1% de la población, más o menos, son de la gente que sabía firmar, que es una ínfima minoría. Uno siempre tiene que pensar que el primer censo nacional que se hizo acá, que es en 1869, solo el 20% sabía escribir y leer, ¿no? En Argentina entera. Estamos hablando de 50 años después de la Revolución. O sea, en ese momento era un bien muy fuerte. Una de las cosas que más marcaba la diferencia social, ¿no? Ese bien cultural, antes de la escuela pública, ¿verdad? Entonces, si uno ve la firma de French y Beruti, que eran suerte de punteros, ¿no? Algo así, claro. ¿Cómo firman esa? Cada vez, varias veces, Domingo French, por mí y por 600 más. Oh. ¿No? Si tenía 600, 200, usted sabe que en política las cifras algo. Los afiliados. Alguien tenía, pues si no, no lo pone. No sabemos. Ahora, claramente la participación popular ahí igual es claramente subordinada. En cambio, en 1811 empieza a ser distinto, porque en esa movilización saavedrista a la plaza van a pedir que renuncien los diputados morenistas. Moreno ya no estaba, se había ido y se murió en alta mar, pero estaban los que seguían sus ideas, ¿no? Larrea, Vieites, Ajuena, toda la calle de Once. Y Castelli estaba en el Alto Perú. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este grupo va a pedir eso, pero en realidad el motivo por el cual se hizo la convocatoria de la movilización no es ese, sino que dice, echen a todos los españoles de la ciudad. Es mucho más radical y tiene mucho más que ver con los intereses populares, porque a nivel popular había un resentimiento con los españoles muy grande, que no era el mismo que tenía la élite, donde eran todos parientes españoles, ¿no? Que se casaban con españoles, sino que era algo mucho más sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, a nivel pobre, ¿no? Un español, por ejemplo, no era azotado por un delito que sí era un americano, porque se suponía que un americano siempre podía tener la sangre sucia, ¿no? Es decir, no tenía pureza de sangre, ¿no? En una sociedad, insisto, jurídicamente desigual. Un español hombre que llegaba tenía ventajas en el mercado matrimonial porque a una mujer americana le convenía casarse con un español porque daba más prestigio a su descendencia. Entonces, esa cosa genera resentimiento, ¿no? También había cadenas inmigratorias que hacían que un español migrante pobre consiguiera trabajo más rápido. Entonces, todas esas cositas pequeñas no llevaron a la revolución, pero la revolución permite que afloren, ¿entiendes? Entonces, lo que va a permitir la revolución es cierta igualación simbólica de los de abajo, porque están en la causa de los buenos, digamos, ¿no? Es decir, entonces permite cierto ascenso social simbólico, ¿entiendes? Es decir, todos los que somos los que estamos con la causa americana, ¿sí? Pero también es esta presencia popular la que va a volcar a la revolución más claramente contra los españoles, y no solamente contra los mandones, contra las autoridades coloniales, como quería el gobierno inicialmente, sino más allá, ¿no? Una impugnación de España en total, ¿se entiende? Es decir, a partir de 1811 el enemigo de la revolución son los españoles. Bueno, una pregunta, ¿eso no coincide con la declaración en España que ahora eran libres con la Junta, como una cosa de que hasta ahora habían sido colonia? Claro, lo que pasa es que no quedó complicado tanto, pero en España lo que está pasando es que a la vez se juntan, aparece el liberalismo español y
y la famosa Constitución de Cádiz, Sí. que las discusiones dicen, bueno, vamos a... La gran disyuntiva es, ¿van a ser los americanos iguales a los españoles? Claro. Como que los Porque españoles también, los españoles de acá, Sí. también se empiezan a poner en contra de los españoles de allá. Es un conflicto de juntas, las juntas americanas y las juntas. Claro, allá no había juntas sino cortes. Cortes, ¿no? la corte, La la corte, corte de Cádiz, claro. claro. Pero claro, la representación americana en las cortes es ínfima. Entonces el problema es... Claro, por eso, ese era el conflicto. Yo sí me acuerdo que Exacto. de las juntas de México lo que pedían era una mayor representatividad y que puedan ser oídos. Exactamente. Porque aparte México no había roto con España. Claro. La Junta de Mayo dice, bueno, por ahora rompemos, después se verá, pero en realidad nunca va a volver, ¿no? Pero claro, digo, todo esto es parte, digo, por eso decía, si uno empieza a meter la cuchara, lo que encuentra es un montón de conflictos cruzados, ¿no? Incluso hubo españoles, no sé, Juan Larrea, que es uno de los morenistas más duros, es decir, era español, y catalán, ¿no? Y fue revolucionario ultranza, es decir, no es que el origen determinaba, pero efectivamente a nivel popular sí, el español, digo, porque son otros resentimientos los que se empiezan a ventilar. Es decir, lo que hace la revolución es que hace política cosas que no son políticas, ¿no? Tensiones raciales, por eso también empieza a haber una identificación de todos los que son de castas con la revolución, ¿no? Porque ven ahí una oportunidad también de poder ventilar algunos de los problemas. Entonces, cuando en 1811, después de este movimiento, se hace un tribunal de salvación pública, se llama, de seguridad pública, perdón, que suena mucho a la Revolución Francesa, lo que hay son denuncias populares contra españoles, por enemigo de la Junta, por enemigo del sistema, ¿no? Denuncias así duras, ¿no? Y hay algunos tipos que van presos, otros que se confiscan los bienes, otros que lo matan, pocos, pero... Y sobre todo un año después... Y en la Junta, los morenistas, en su gran mayoría eran españoles. No, están divididos. Ascuena, Larrea. Solo Ascuena, no, Ascuena Era así. Mateu y Larrea. Sí. Pero los demás no eran españoles, no. Habían Sí, nacido. pero no había mucho más. No, bueno, está Belgrano, digo, tampoco había Vieites, esa es la Junta Grande, ¿no? La Junta Grande. Claro. No, a nivel de origen era parecido, digamos, o sea, por eso digo, no había gran diferencias ni de origen ni sociales entre los dirigentes, tiene más que ver con miradas distintas sobre qué hacer, ¿no? Yo creo que el gran corte de estos años, digo, insisto, hay una politización de lo social, a nivel dirigencial tiene más que ver con una cuestión política, este problema entre autonomistas e independentistas, que tiene que ver con cómo generar un sistema político que herede al sistema colonial, que hace un problema en Argentina durante años, cómo crear un orden que se imponga sobre el orden que se perdió en 1810, ¿no? El problema de la dirigencia, diría que hasta 1880, es cómo lograr un orden, claro, y la resistencia que hay a eso, ¿no? Populares, de otro grupo. ¿Me siguen, no? Bueno, básicamente entonces después, no quiero hacer una cosa súper intrincada, pero yo ahora estoy hablando solamente de Buenos Aires porque el tema inicia ahí. Después la revolución va a explotar en todos lados, ¿no? En Buenos Aires lo que se da es una radicalización muy fuerte en 1812 porque se descubre una conspiración de españoles, justamente, la conspiración de Álzaga, que era el héroe de la defensa contra los ingleses en 1807, ¿no? Y Álzaga era un traficante de esclavos, muy millonario, ¿no? Había sido muy leal a España, vasco, y ahí sí, cuando ya la cosa es claramente entre españoles y criollos, crea un grupo para tratar de tomar el poder, apoyado por los montevideanos, que estaban enfrente, digamos, y que seguían siendo enemigos con... Y Liniers también. Liniers ya lo había matado. Ah, ya era. Fusilado. Pero por eso, ahí se me hace lío. Sí, no, Liniers era francés, Sí. leal a la corona española y el Sí. héroe de la reconquista. De la reconquista. Lo que pasa es que para complicar las cosas, además Liniers y Alza están peleados entre sí. Ah. Dale, listo. Lo que pasa es que la revolución cambia el juego. Sí, sí, sí. Vamos a ver un juego político, facciones que se enfrentan. Viene la revolución, cambia todo el lugar. Pum, ¿sí? Entonces, de golpe, Liniers está en Córdoba, era ex virrey, y se opone fuertemente a la revolución. De hecho, Sí, Córdoba sí. se opone a la revolución. Cuando llega el ejército revolucionario de Castelli, lo agarra y lo fusila. Sí, sí, sí. Y es uno de los actos más fuertes de la revolución, porque Sí. una revolución que fusila no puede volver atrás. No hay mucho beneficio. Sí, sí, lo mató un perejil. Ya, No, claro. mataron a varios. No. Y además tenían miedo que si traían niñas a Buenos Aires les diera vuelta la cosa. Al principio el gobierno es muy endeble, es decir, Claro.
no es que todos están de acuerdo, se va construyendo con el tiempo. Pero quería mencionar, entonces, me sigue, Sí. la revolución es como una tragedia, ¿no? 1806, el héroe es Liniers, en 1810 claro. lo matan, el héroe de 1807 es Álzaga, en 1812, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Álzaga? Descubre esta conspiración, ¿y por qué la descubre? Como un esclavo de Álzaga, la delata, ¿sí? Y durante un mes en Buenos Aires matan por día 1 o 2 españoles conspiradores, ¿no? O acusados de. Los fusilan y los cuelgan, la gente tira piedras, y hay una gran radicalización ahí. La gente sale armada, pide armas de fuego para pelear. Hay rumores de que invaden los montevideanos todo el tiempo, todo falso, ¿no? Pero se genera un gran proceso de mucha molestia popular que termina en la expulsión de muchos españoles de la ciudad. Los mandan a Luján, los mandan a Rosario, porque el pedido es que los españoles no puedan trabajar más, que no puedan ganar bien, que nunca se cumplirá del todo, pero en un momento parece que sí, ¿no? Entonces Buenos Aires se convierte en una ciudad muy convulsionada políticamente, y esto no es pequeño en una ciudad que es la capital. Entonces, digamos, en cualquier capital la importancia popular es más fuerte a nivel político porque dialoga directamente con el poder político. Entonces, los cambios que ocurren en Buenos Aires no atañen solo a Buenos Aires, atañen cuando cae un gobierno se gobierna a todos, ¿sí? Por eso, esto que empieza en 1811 no queda como una anécdota, sino solo se va a repetir varias veces. La movilización popular para la Plaza de la Victoria, que es la Plaza de Mayo hoy, para pedir un cambio de gobierno, para exigir, ¿no? De hecho, por esa vía, y por esto termino la parte de Buenos Aires, es como llega al poder de nuevo el morenismo en 1812. Claro, no quiero aburrirlo, pero a ver. La Junta Grande, que es saavedraista, gobierna hasta septiembre de 1811. ¿Sí? Y ahí lo saca otro grupo, que no es morenista, otro grupo, que va a formar el primer triunvirato. Ahí la figura más famosa es Rivadavia. ¿Sí? Este es un grupo muy moderado, pero que es más porteño que la Junta Grande, que tenía mucha represión del interior. La Junta Grande era moderada, había echado a los morenistas, ahí estaba Saavedra, Leán Funes, ¿no? Y a su vez, cuando llega la noticia de que el ejército del Alto Perú es totalmente derrotado en la plaza de Huaquín, llega la noticia y cae el gobierno. Y sube el primer triunvirato, que es muy moderado y quiere casi como enfriar la revolución. El secretario de Rivadavia. El secretario de Rivadavia, pero es una figura fuerte ahí. Sí, son Chiclana, Zarratea, Paso, después Pueyrredón, Rodríguez Peña. No, Rodríguez Peña no, es Pueyrredón. Son un grupo medio, no es un grupo político muy considerado, son medio como que se juntan para ese momento y lo que les pasa es que tratan de enfriar, tratan de, bueno, ahí cuando Belgrano crea la bandera no se la prueba, es decir, no quieren dar ningún signo de independencia, ¿sí? Quieren poder, y negocian con España, ¿no? Negocian con Montevideo, ¿sí? Más o menos se enfrían la cuestión, son los que le dicen a Belgrano que retroceda hasta Córdoba y Belgrano desobedece y pelea la batalla de Tucumán, salvando la revolución, ¿no? Entonces ese grupo genera muchos descontentos, ¿no? Y se crea un club en contra de en Buenos Aires, que es la Sociedad Patriótica. Decían, ¿no? Cuyo director es Monteagudo, Bernardo Monteagudo, tucumano, mulato, que es el más radical de los revolucionarios, el más morenista. Eso es un juicio. Ahora, Monteagudo, además terminado mucho más a la derecha, digamos, ¿no? Pero Monteagudo, ¿qué hace? Me siguen, ¿no? Crea esta sociedad patriótica que es como un grupo mucho más radical, mucho más, que quiere más cambios, y se alía con un grupo de oficiales que peleaban en el ejército español contra los franceses y que se pasan a América, como José de San Martín, Carlos de Alvear, ¿no? Y varios otros menores, que forman la logia de Lautaro, ¿no? Una logia secreta que se fusiona con la sociedad patriótica y esa logia emergente de ahí va a gobernar la revolución hasta 1815. Toman el poder por la fuerza en 1812, una especie de golpe militar con apoyo de esta movilización popular que se había convertido en una costumbre, digamos ya, y toman el poder y deciden relanzar la revolución. ¿Qué significa? Ganar la guerra, declarar la independencia, ¿no? Y sancionar la Constitución. Y para eso, siguiendo un poco el programa del año pasado, convocan una asamblea, un congreso. Le dicen asamblea en vez de congreso porque en ese momento está más de moda la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, la asamblea, entonces, pero lo mismo, es un congreso, ¿no? Por eso te llama Plaza de los Dos Congresos, por la asamblea del año 13 y por el congreso de Tucumán, ¿no? Pero la asamblea del año 13 también eso es muy francés, año 13, ¿no? ¿Qué hace?
se junta para declarar la independencia y sancionar la Constitución. Pero no va a ser ni una cosa ni la otra. Y eso tiene que ver con los momentos revolucionarios. Empieza acá arriba a 100.000 de pulsación y va enfriándose. ¿Por qué? Porque va cambiando el panorama internacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Empieza, dominada por Alberto Lautaro, ¿sí? Gobierna el segundo triunvirato. El segundo triunvirato decide concentrar el poder en una sola persona para tener una figura más poderosa. Crea el cargo del director supremo, 1814, que ahora fue el bicentenario, ¿no? Que es el primer presidente argentino. Se llama director supremo porque está de moda de los franceses, no porque es un presidente, ¿no? Que va a hacer posadas. Y la logia en realidad es la que dirige el gobierno, ¿sí? Entonces la logia decide relanzar la guerra y ahí crea el regimiento de graneros a caballo. San Martín se convierte en el coronel, le ordenan a Belgrano invadir de nuevo el Alto Perú, vuelven a sitiar Montevideo, así quieren ganar. Y eso genera también, empieza también el hastío popular con la guerra porque genera un gran reclutamiento forzoso de población. Aunque muchos son partidarios de la revolución, una cosa es estar a favor de la causa, otra cosa es tener ganas de ir a 1000 kilómetros caminando a matarse en una batalla. Entonces se va generando una tensión social también con el reclutamiento. Y por eso, ¿qué hacen los autores? Empiezan a reclutar esclavos. ¿Sí? Al principio nadie quería reclutar esclavos porque hay un gran problema, que es Después. la revolución tiene un problema, es una revolución hecha por amos de esclavos. Y después de la revolución de Haití, con lo cual Chile tiene mucho miedo a darle armas a los esclavos, ¿no? Entonces no saben qué hacer. Y la misma fuerza de la guerra va a decir, bueno, en un momento dicen, bueno, empiezan a rescatar esclavos, que significa comprar esclavos para el ejército. Y obligar a los españoles, por ejemplo, los nacidos en España, a que donen todos sus esclavos por la fuerza. ¿Sí? Y así los esclavos empiezan a entrar. ¿No estaba abolida la esclavitud o para los hijos? No. ¿O era mentira? No, ahí tiene un gran problema. Ahí tiene un problema del cual amos y esclavos eran totalmente conscientes. Esclavos presionaron para eso. Que es una revolución en nombre de la libertad que tiene esclavos. Primero el problema que tienen los estadounidenses, ¿no? ¿Qué hacer con eso? Entonces, los revolucionarios intentan hacer una solución pragmática. ¿No? Dicen, bueno, hay dos derechos, el derecho de libertad y el derecho de propiedad. ¿Sí? Si nosotros abolimos la esclavitud, nosotros nos tiramos en contra de los dueños de esclavos, sino que además estamos violando un derecho, dicen. Pero la esclavitud viola el derecho de libertad. ¿Ven la contradicción? ¿Cómo se resuelve? Bueno, entonces dicen, en 1812 deciden prohibir el tráfico de esclavos. Entonces vos no puedes comprar más esclavos. Cualquier esclavo que llegue al Río de la Plata se convierte en libre. ¿Sí? O sea que no se puede comprar más. Además los ingleses presionaban mucho para que no hubiera más tráfico. ¿Sí? Eso en 1812. En 1813 la Asamblea, en su medida más famosa, declara la libertad de vivienda. A los ¿Sí? hijos. Claro, los hijos de las esclavas, De las la esclavas. esclavitud es muy matar, van a ser libres. El que nace a partir del decreto ya no es más esclavo. Entonces dicen, bueno, si no se compran esclavos nuevos ni nacen nuevos esclavos, cuando mueran los que están, con lo cual no violamos el principio de propiedad, de manera muy moderada, ¿no? Muy conservadora, no hay más esclavitud. Que de hecho es lo que termina pasando. Cuando efectivamente se termina de abolir la esclavitud en Argentina, que con la Constitución de 1853 casi no quedan esclavos. Casi no quedan negros. No, pero no, Un tiempo sí, después. lo que pasa es el problema es que los negros esclavos, claro, los negros esclavos no están de acuerdo con esto. Presionan por la libertad. Hay un montón de presiones. Y una de las formas que consiguen los hombres, no las mujeres, por eso después de la revolución quedan mucho más mujeres esclavas que hombres, es el ejército. Porque lo que les prometen los que van al ejército es, si entras al ejército, sos liberto. ¿Qué quiere decir? Que no sos ni libre ni esclavo, estás en un limbo jurídico que significa que cuando termines tu servicio Pero las militar, mujeres no tenían esa posibilidad. no. Entonces hay mucho más, menos. ¿Se alistaban igual algunas mujeres en los ejércitos? No como soldados. No, iban, sí, bueno, iban detrás de sus maridos, iban como asistente, como enfermera, como a cocinar, etcétera, pero no tienen cargo. Con lo cual no le da la libertad. ¿Sí? Rosa le da el grado. Después, claro, entonces lo que pasa es que va a haber una progresiva disminución de la esclavitud durante la guerra por los hombres que entran al ejército, ¿no? Por ejemplo, el ejército de San Martín, cruza los Andes, el famoso, tiene 5.000 y pico de soldados, de los cuales 1.500 son esclavos. O sea, ya no son esclavos porque entraban al ejército, Son libertos. que es la infantería. O posibles libertades. Claro, la infantería del ejército era, porque no andaban a caballo, entonces son los soldados